Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas, que se transmite a través de Éxito Radio y éxitotv.net, a toda la gran cadena de medios alternativos enlazados en Grupo GIF. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro y como todos los martes y bueno, y todas las semanas transmitimos programas de interés que tratan de la verdad que Costa Rica muy pocos quieren permitir conocer. Hoy es un tema histórico. Estamos viendo una sentencia y aquí tenemos a dos personas que son parte de un proceso que incluye denuncia ciudadana, que incluye una procura, por ejemplo, del resguardo de los bienes públicos, de estos delitos funcionales, que lo hemos tratado mucho en nuestro programa, que sentimos que hay impunidad. En el país hay una percepción muy clara de impunidad. También el día de hoy se dio una sentencia que nos hemos dado cuenta por parte de la prensa de gente relacionada al Partido Liberación Nacional y que pues quedaron librados del proceso, especialmente por prescripción, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho que tocar, mucho que hablar, pero muy buenas noches, librados del proceso, especialmente por prescripción, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho que tocar, mucho que hablar, pero vamos al caso particular que nos lleva a hace pocos gobiernos y un partido político que ya recibió investigaciones al respecto, que es el partido PASE, Accesibilidad sin Exclusión. Y aquí vamos a conocer a don Marvin Sandí, un hombre de prensa, un hombre que tiene una tradición con Rompiendo el Silencio, un programa tradicional, obviamente que se ha ganado el cariño de muchos de nosotros, transmitido en su momento en Radio Gigante, y pues obviamente un hombre que ha recorrido mucho. Y después el licenciado Hugo Navas, que es un hombre también versado en el tema de leyes, que también participa este proceso que estamos hablando. Es un hombre que tiene mucho que contar, nos van a introducir en esto que se ha dado hoy, porque ya salen los titulares de prensa nacional y de prensa internacional, el tema de que un expresidente del Congreso hoy recibe sanción de cárcel, un exdiputado, y eso es importante porque ya Costa Rica tiene que dar pasos en procura de acabar con la corrupción. Vamos a presentarlos primero entonces y conocerlos. Empezamos con don Marvin. Don Marvin, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Miguel. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven por medio de su prestigioso programa. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas Bueno, noches. igualmente Hugo Navas, un gusto saludarlos a todos y saludos a toda tu audiencia. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Don Marvin, usted es voz cantante de esta denuncia. En este sentido, don Marvin, explíquenos qué es lo que sucedió, qué es lo que, cómo usted toma esta bandera de lo que usted, para su parecer era un delito y especialmente cuál era la importancia histórica de esto. ¿Usted cómo lo ve lo que hoy se da, don Marvin? Bueno, primero que nada, permítame decirle, Miguel, que era la primera vez que un programa de radio de crítica, opinión y denuncia se enfrentaba al poder político, por lo menos de manera directa, ¿verdad? Yo, durante muchos años hice la denuncia sobre el tema de los contratos falsos, que en algún momento, también está en un proceso judicial, donde aparentemente el PASE incurrió en ese delito y a una estafa que ascendía a más de 350 millones. También fuimos los que denunciamos el tema de los nombramientos fantasmas en la Asamblea Legislativa, donde aparentemente, y ya queda casi que demostrado, porque aún no está en firme la sentencia, pero es más que investigada, que contrataban personas, ¿verdad? Familiares y amigos que nunca iban a trabajar y este dinero se lo daban las personas que hoy están siendo sentenciadas por medio de los tribunales. Se llama Víctor Emilio Granados, quien también aparte de ser diputado, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Rita Chávez, quien en su momento era esposa de Óscar López, el diputado. Martín Monestel y otras personas ahí que pues aparentemente también están siendo condenadas por ser cómplices de dicho delito. Esto nos costó sumamente caro, ¿verdad? Llevar esta lucha porque primero que nada, como te dije al inicio, era enfrentarse al poder político, ¿verdad? Y esto conllevó a que Óscar López, siendo diputado, lo cual también es un delito, y fue condenado por eso, por la Sala Constitucional y también por la Procuraduría General de la Ética, que dicho sea de paso, tienen engavetado ese informe en la Asamblea Legislativa que le hicieron llegar al señor Ortiz cuando era presidente de la Asamblea, con confidencialidad. Nunca supimos qué decía, pero fue elevado ahí. Cometió el gran error, el diputado Óscar López, de para callar la voz que denunciaba que era el programa Real Rompiendo el Silencio, enviar cartas a las diferentes instituciones que pautaban el programa con el fin de que éstas no lo hicieran y amenazándolas con querellarlas y lo siguen haciendo, ¿verdad? Esto fue ampliamente respaldado por el Colegio de Periodistas, por el IPLES, que es el Instituto de la Libertad de Expresión, y por sindicatos como la ANEP, también como el ASDICE, ¿verdad? Que nos dieron todo el respaldo, y medios de comunicación en su mayoría que se sumaron a respaldar la libertad de expresión porque eran denuncias muy serias y que obviamente iban en contra de el erario público, ¿verdad? Muy bien. Don licenciado Navas, Sí, usted, además de la presentación que hemos hablado, usted era parte de la estructura del Partido Accesibilidad sin Exclusión, secretario, según lo que tengo aquí en nuestras anotaciones. Respecto a bueno, este partido, ujú. me gustaría mucho que usted como secretario, exsecretario mejor dicho, nos diga cuál fue la situación que derivó en la construcción de este partido, porque si usted recordará, el partido tiene un fin muy loable, pongámoslo así, que es las personas con discapacidad, las personas que tienen una situación, pues, situación inclusive de dificultad social, de exclusión social, y justamente el término era sin exclusión, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese partido y qué le llamó a usted a participar de este proceso en el sentido de que qué es lo que usted percibió que estaba ocurriendo dentro de esta estructura? Bueno, mire, para hacerle un resumen sucinto, yo fui fundador del partido PASI. Fue un partido que nació con una idea muy aceptada en la sociedad, que era proteger a todas las personas con discapacidad. Y en este sentido fue que me llamó la atención el poder participar de un partido político de esa naturaleza
y que le veía yo mucho futuro. En realidad, el partido se le veía, la ideología del partido se le veía mucho futuro. Entonces, en ese momento empezamos la lucha política con Óscar López como candidato, un partido a nivel provincial, primeramente, y a nivel provincial por San José, logró sacar como diputado a Óscar López. Hasta ahí todo iba muy bien, era un partido prácticamente limpio en su pensamiento, limpio, jamás pensar en una corrupción, en algo corrupto, nada de eso, era totalmente dedicados a las personas con discapacidad. Se avanza, se logran sacar muchos proyectos, se participan montones a pesar de que solo teníamos un diputado representando. Y me tocó, después del final del periodo de Óscar López, empezar a tomar más participación todavía, hasta que ya en el segundo periodo, cuando logramos sacar 4 diputados más, yo me nombraron secretario del partido. Como le digo, hasta ahí todavía seguíamos muy bien. Todo seguía muy bien, era un partido con mucha ideas, muchas ganas de ayudar a la gente con discapacidad y participar en todos los proyectos que fueran buenos para la sociedad costarricense. Desgraciadamente, cuando llegan personas al poder, equivocan su manera de participación y les entra la ambición. Entonces eso fue lo que pasó tanto con Óscar López como con Víctor Emilio Granados, con Rita Chávez y con Martín Monestel. Todos perdieron el norte, les entró la ambición, manejaban criterios que era la manera de hacerse millonarios, que era el momento de hacerse millonarios, y bueno, puras ideas incongruentes con lo que se había formado este partido. Entonces, de todas maneras, se vio el cambio radical una vez que hicimos una reunión. Ellos dijeron que iban a manejar el partido y que solo ellos iban a tomar las decisiones y bueno, se empezó a cambiar todo el asunto. En esto, de esos diputados, había una persona que era Joaquín Porras, que representaba todavía más a las personas con discapacidad porque él es persona en silla de ruedas. Él llega con estos 4 diputados y le toca, se iba a hacer de que cada uno iba a manejar un periodo, la presidencia del partido. Cuando le toca a Joaquín Porras, el ser presidente de la fracción, mejor dicho, ser presidente de la fracción, él se da cuenta de que existen personas trabajando en el partido que están en planilla y que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces eso, pues yo como secretario del partido, el secretario del partido tiene que velar por todas las actuaciones internas del partido. Es una cuestión que se lo indica el Tribunal Supremo de Elecciones y uno es el responsable de esa situación. Cuando Joaquín Porras logra averiguar más por ser presidente, como le digo, de la fracción, en la fracción que operaba ahí en la Asamblea Legislativa, se da cuenta que estas personas, pues eran contratadas por ellos, pero ellos recibían el sueldo de esas personas. A tal grado ¿cómo es que se llama? Que inclusive nunca logramos determinar cuántos fueron. Hasta ahora en el proceso del juicio fue que se dieron cuenta que solo Emilio Granados tenía 4 sueldos aparte del sueldo de diputado que cobraba quincenalmente. Igual Martín Monestel con 2 y por eso hace la diferencia entre las sentencias y Rita Chávez con 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos cobraban el sueldo de diputados y aparte cobraban el sueldo de esas personas fantasmas que nunca fueron trabajadores del PASE. El sistema era que ellos usaban
ellos le decían a la persona que tenían que sacar una cuenta, que los iban a matricular en la asamblea, pero que ellos tenían que darle la tarjeta para que ellos sacaran las quincenas de los cajeros automáticos. Entonces, esta situación, ya teniéndola totalmente clara, Joaquín Porras va y denuncia en el Ministerio Público los hechos y respaldada esa denuncia con mi persona, que era como secretario del Partido Paz. Por supuesto que llegaron las represalias, en una asamblea se me quitó de secretario, cosa que no me importó porque pues la realidad es que yo no me metí a la política ni para hacerme millonario, ni para hacer estafas, ni para hacer nada. Yo me metí para ayudar a las personas y para colaborar con Costa Rica. Esa era mi mayor intención de estar en un partido político. Cuando se logra determinar estas cosas, entonces, pues lógico que nos íbamos a salir porque éramos los denunciantes de los actos ilícitos que ellos cometieron. Aparte de eso, está el otro proceso de los contratos también fantasmas, de carros que se cobraron, que supuestamente estaban alquilados en el PASE y que nunca existieron esos tales alquileres. Pero eso es un proceso que está ahorita en vía de juicio y que irá para juicio el próximo año, entiendo, y es otro proceso parecido a lo de estos contratos fantasmas. Entonces, bueno, hoy sale a relucir el asunto, se logra determinar que realmente lo que denunciamos fue fehacientemente que se hacía, y tal vez no fue tanto nosotros con las declaraciones de nosotros, porque ellos alegaron que eran cuestiones de envidia, bueno, dijeron tanta tontera que ya ni me acuerdo. Pero desgraciadamente para ellos, una tía del propio Óscar López fue la que se encargó de prácticamente condenarlos, porque esta señora llegó, a pesar de que la tenían ahí, que no la dejaban participar en el juicio, diciendo que porque estaba adulta mayor y todo el asunto, la defensora pública de esta señora se dio cuenta de esa situación y la mandó a traer con el tribunal a juicio. Y esta señora fue la que, como quien dice, la fiscalía hasta pidió absolutoria por ella porque fue totalmente engañada, estuvo cobrando sueldos a través de una cuenta que le abrieron engañada, durante 4 años, con sueldos del salario escolar, los aguinaldos, todo lo que un sueldo implica. Y esta señora fue, como quien dice, el testigo de la corona de la fiscalía. Por eso es que hoy sale esta condena en base más que todo, porque esta señora, tía de Óscar López, dio todos los detalles habidos y por haber para que el tribunal no tuviera la más mínima duda de que eso existió y se dio como se hizo. Entonces, hoy lo único que me extraña, y como abogado ya penalista que soy, es que nunca en mi vida, en lo que tengo de estar en la carrera de Derecho y siendo como abogado litigante, he visto que se dé una pena de 19 años y ni siquiera se ponga un monitoreo electrónico. Como para decirle algo, tengo un caso donde la persona causó unas lesiones culposas leves en un accidente de tránsito y exactamente le pidieron las mismas medidas cautelares. Le quitaron el pasaporte y lo pusieron a firmar cada 30 días. Pues exactamente ese caso fue las mismas medidas cautelares que pusieron en una sentencia de 19 años, cosa que es increíble, ¿verdad? La desigualdad que hay entre las penas, por unos por ser políticos y otros por ser, pues prácticamente personas sin recursos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que decir y es la
la historia resumida de lo que sucedió hoy en cuanto a estos diputados del PASE. Perfecto, muchas gracias, licenciado Navas. Nuevamente, retomando lo que usted viene a resumirnos, un esquema literalmente en contra del Estado, se revela, ustedes toman conocimiento, según lo que me indica, de diferentes maneras y se dan cuenta de que desde la posición de diputado, que debería ser una posición honrosa, porque recordemos que son representantes populares y además de esto, tienen que guardar una investidura. Se daba el tema de unas contrataciones fantasmas y se daba el tema de cobros, inclusive usando a personas mayores, aprovechándose de su inocencia, su vulnerabilidad, su inocencia. Y entonces nos dieron durante el tiempo este esquema de cobros y demás, y vieron una investigación. Recordemos, y vamos a ir nada más al tema histórico. Usted lo decía, el PASE, en este caso, tiene primero un diputado popularísimo, el tema de don Oscar López, en su momento, cuando fue la primera vez que estuvo, que fue en el segundo gobierno de Oscar Arias. Y después obtiene 4 diputados y luego tiene un último diputado que es después de estos 4. Y le quería preguntar en este sentido, don Marvin. Don Marvin y don Hugo nos han dicho hoy que hubieron presiones. Este tema de las presiones, en el caso suyo, don Marvin, usted destacó al inicio del programa que su medio tuvo presiones particulares por denunciar este caso. Y que inclusive en este caso la parte del Colegio de Periodistas le dan el reconocimiento a ustedes de que obviamente están siendo presionados por esas fuerzas que no sabemos cuáles son, y ahora queríamos preguntarle cómo fue esa presión y en dónde consistió y cómo usted se dio cuenta de ella. Pero antes yo quiero pedirle que usted me diga cuándo usted toma la decisión de denunciar y por qué lo hace, porque eso es muy importante. El tema de la prensa en Costa Rica, hay gente que cree que es un ejercicio sencillo y no es sencilla la prensa. La libertad de prensa en Costa Rica hay que cuidarla, pero eso ha costado inclusive vidas de periodistas en nuestro país. Es difícil enfrentar el poder. Cuéntenos, don Marvin, ¿cómo le fue a usted en este caso en particular y cómo ha sido la experiencia después de este caso? Bueno, primero que nada también acotar de que en una entrevista que yo le realicé a don Joaquín Porras, en ese momento era jefe de fracción, manifestó que Oscar López a él le había dicho que nombrara a la esposa, la señora esposa de él, que ella le diera la tarjeta, no fuera a trabajar y se dejara el dinero. Eso lo dijo públicamente, rompiendo el silencio, don Joaquín Porras. Bueno, qué decirle, las repercusiones que se dieron en ese momento llegaron hasta una querella, ¿verdad? Donde Oscar López me querelló a mí porque según él yo le tenía una campaña montada de desprestigio. Lamentablemente, cuando fuimos a juicio ya eso había prescrito y no pasó nada. Pero en el caso específico de la presión que se dio en cuanto al medio rompiendo el silencio, para nadie es un secreto de que los programas independientes pues sobreviven por la publicidad que reciben de las instituciones. Y don Oscar López, siendo diputado, lo cual es un delito porque eso es abuso de autoridad, le envió cartas, primero que nada, a Correos de Costa Rica, diciéndole que ellos eran corresponsables de lo que dijeran en el programa y que si ellos no eliminaban la publicidad rompiendo el silencio, que los iba a querellar conjuntamente con mi persona. Ahí fue donde yo me enteré y ya después me enteré que no solamente ahí, sino que también lo mandó al Banco Popular, la mandó a Acueductos y Alcantarillados y a casi todas las instituciones que pautaban el programa. Es muy difícil demostrar hasta dónde pudo afectar, ¿verdad? El hecho de que el recurso económico ingresara al programa. Yo solo me gustaría, porque esto es algo que tengo ahí guardado de hace muchos años, cuando Víctor Morales Zapata era diputado, y yo le acudí a él diciéndole que por qué no me averiguaba en la Junta Directiva del Banco Popular qué era lo que sucedía, porque ahí, después de que me daban a mí 2, 3 meses por año, posterior a esa carta dejaron de darme. Víctor Emilio averiguó, no puedo decir lo que él me dijo porque no tengo cómo demostrarlo, pero me gustaría si en algún momento usted puede
localizarlo a él, decirle que qué fue lo que le dijeron, porque yo sí sé qué fue lo que le dijeron. Te digo, no lo puedo decir públicamente porque no tengo cómo demostrarlo, y en esto de la radio y la televisión y la prensa, lo que usted diga tiene que sustentarlo con pruebas. Entonces, no podría literalmente decir qué fue lo que le dijeron en la junta directiva cuando él llegó y consultó por qué motivo a Marvin Sandía, rompiendo el silencio, el Banco Popular había dejado de darle publicidad. Entonces lo remito a Víctor Morales Zapata y que le haga esa pregunta. Don Víctor, ¿qué fue lo que usted le dijo a Marvin Sandí cuando él le solicitó a usted que averiguara o indagara en el Banco Popular, en la junta directiva, por qué habían dejado de darle publicidad? Reitero, decir que las repercusiones económicas al programa fueron 100% a raíz de esta carta, es muy difícil o casi imposible de probarla, porque de ninguna institución le va a decir a usted, mire, le vamos a dejar de dar publicidad porque un diputado así lo solicitó, ¿verdad? La respuesta que le dieron a él era que era improcedente eso, ¿verdad? Y ahí fue donde el Colegio de Periodistas tomó partido en el asunto, el IPLEX también, y muchos otros medios de comunicación a los cuales tengo que agradecerles en su momento brindando todo el apoyo y cobertura a la situación que se da en torno a Marvin Sandí y el programa Rompiendo el Silencio, como CRO y el periódico La Nación inclusive, y otros muchos medios, ¿verdad? Canal 9, tengo que agradecer también públicamente a Juan Diego López, el periodista que en ese momento era de Canal 9 y que hoy investiga, fue quien realizó toda esta investigación, ¿verdad? Al respecto, y conjuntamente con Rompiendo el Silencio la dimos a conocer, y que también no solamente fue esa, ¿verdad? Sino el tema de cuando Óscar López quería ser abogado con notas sobresalientes en la Universidad Cristiana del Sur, sin contar con el bachillerato, ¿verdad? Que era un requisito indispensable para que usted pudiera llevar una carrera de derecho, ¿verdad? Hoy investiga, ¿verdad? Con Juan Diego López, hicieron toda una investigación de reportaje sobre ese tema y se logró determinar de que efectivamente era totalmente irregular la situación de Óscar López, que en su momento don Dani, que era el director, que en paz descanse, manifestó que era un favor que le daba a él porque él era estudiante y que además ellos pautaban en el programa de Óscar, ¿verdad? Esto obviamente llevó a que después de las investigaciones, la Universidad Cristiana del Sur fuera cerrada, ¿verdad? Sancionada con el cierre, y de ahí se vino toda una debacle, ¿verdad? En torno a la figura de Óscar López. Lo cierto del caso es que yo levanto esta bandera cuando me empieza a llegar la información, la empiezo a cotejar, me llama poderosamente la atención en el tema que menciona don Hugo Navas de los contratos falsos, de que los contratos eran firmados casi que el mismo día, porque en cada contrato se ponía el día y la hora. Y eran contratos con diferentes fechas, pero con una distancia de hora de 1 minuto, 2 minutos, como que si las personas estuvieran masivamente haciendo fila encima del pase, ¿verdad? Para firmar esos contratos. Y un lapicero o una pluma de una calidad sorprendente, porque todas tenían los mismos rasgos de la escritura, y aparte de eso eran con el mismo lapicero, ¿verdad? Entonces, todo esto se fue acumulando y se fue dando como denuncia pública en el programa radial, y a la postre, pues hoy vemos con gran satisfacción, ¿verdad?, cómo se castiga de alguna forma estos actos de corrupción que lamentablemente en la política son muy tradicionales. Quiero también decir de que Óscar López es separado de este caso no porque sea inocente. Óscar López lo separan de este caso porque él acude a la Sala Constitucional diciendo que a él no se le dio un trato como corresponde por ser no vidente con el tema de los expedientes. Entonces lo separan, pero hoy también escucho en las noticias de que se solicitó seguir con el caso. O sea, él no está aún siendo declarado inocente y podría eventualmente formar parte de las condenas de esto y de las otras denuncias que hay. Pero para eso yo creo que el más indicado de hablar es el licenciado Hugo Navas. Sí, a mí en el caso de Óscar López, me parece que él es el que está más comprometido de todos, porque él era la imagen del partido y sabía muy bien lo que se estaba haciendo y los actos de corrupción que se hicieron. A Óscar López lo separaron, pero le testimoniaron piezas y irá a un juicio igual como terminaron estos. Con las mismas responsabilidades y el mismo conocimiento, y con el agravante que hasta metió una tía de él,
que fue la que denunció todo, con la que atestiguó de una manera exacta, como para que ya el tribunal no tuviera la más mínima duda de que eso fue así. Y con el agravante, como le digo, que Óscar López metió a una adulta mayor a un proceso penal, donde si no es por la fiscalía que pide la absolutoria de ella, también hubiera sido una persona condenada. Y las represalias, pues igual como Marvin Sandí las tuvo, también las tuve yo. Inclusive tuve una denuncia de que se cobró un cheque de un local que alquilábamos de oficina y que yo pagué ese alquiler sin autorización. Quisieron tratar de causarle a uno un daño por todos lados. Una vez un señor me citó en Burger King y me dijo, mire, don Hugo, a usted le están planeando una denuncia, Óscar López, con unas mujeres que lo van a denunciar de acoso sexual y yo no sé qué tanta cosa, y eso como ahorita es tan penado, pues yo de inmediato me fui a la fiscalía y denuncié los hechos de lo que iba a pasar, y ahí tengo el acta donde en esa fecha denuncié por si llegaba la tal denuncia, que yo ni siquiera me imaginaba quiénes eran las mujeres ni nada por el estilo, pero yo fui a denunciar a la fiscalía. Aparentemente ellos se enteraron de que hice eso y entonces se frenaron con llevar a cabo ese acto tan cobarde, ¿verdad? Tan cobarde de querer perjudicar a una persona simplemente porque fui partícipe de denunciar los hechos corruptos que habían hecho, ¿verdad? Ok, previo a la pausa comercial, la tenemos en 5 minutitos. En resumen, ¿cómo el liderazgo que vemos en este montón de partidos chiquititos y que se crean a un liderazgo casi unipersonal, cómo afecta cuando, tomando las palabras que ustedes han utilizado, la función pública es vista como un fin para un fin propio? Y esto es doloroso a la actualidad que hoy vivimos. Se han creado partidos de toda gama, inclusive tuvimos la papeleta anterior presidencial con 27 candidatos. Y este partido en particular, el que ustedes hacen referencia, también participó digamos, de la oferta política. En resumen, que ustedes quisieran decirme antes de la pausa, aquí está demostrándose que en las estructuras políticas de nuestro país hay corrupción dentro de los partidos y que son sistemas que finalmente los controles son efímeros cuando llegan este tipo de liderazgos que quieren imponer y que dicen, este partido es mío. ¿Cómo es el caso y cómo lo ven ustedes, don Marvin y don Hugo? El problema, Miguel, que se da en esto de los partidos políticos es que todo obedece hacia a la deuda política que se da cuando se dan los procesos electorales. Eso es como un aditivo a las personas que de alguna forma creen que pueden obtener dinero de forma fácil, ¿verdad? Pero también acompañado a esto el hecho de que muchas figuras políticas no tienen espacio en partidos fuertes, ¿verdad? Y entonces empiezan a crear otros para poder tener opciones. Pero como le digo, todo se basa en que es un negocio. No es la primera vez que uno sabe y se comenta de que un partido político es alquilado para un cierto candidato que no tiene en ese momento un partido oficial y que quiere participar. Entonces todo esto se ha convertido en un negocio, ¿verdad? Un negocio de muchos millones. Sí, en el mismo sentido opino de Marvin, uno de los causantes de toda esta corrupción es esa deuda política que le ponen en la mano a los partidos, porque ahí es donde usted se da cuenta, y no solo pequeños, todos han cometido actos corruptos. Ahí está el PAC condenado, el Movimiento Libertario, un tesorero del Movimiento Libertario estuvo años en la cárcel, igual el otro estuvo en casa por cárcel del PAC, y se ha dado en todos los partidos políticos malos manejos con esa bendita deuda política que lo que hace
es causar ese efecto. Ahora, también me parece que el legislador debería cambiar el tipo de diputado que escogemos y que este diputado, por lo menos pedirle que sea profesional, que sea una persona estudiada, porque mucho se da también por eso, ¿verdad? Tanto Rita Chávez como Martín Monestel y todo, en el momento en que entraron no eran personas estudiadas ni calificadas para ser diputados. Y bueno, uno creyó en ellos y pensó que eran buenas personas, pero desgraciadamente así es esta vida, uno cree en las personas y después le salen totalmente, como dicen, güeras, o sea, no servían para nada. No, y algo importante, Miguel, que hay que también aquí decir, es la forma en que se eligen las personas que dirigen las leyes en este país, el fiscal general, los magistrados, son políticos elegidos por políticos. Entonces, cuando se dan este tipo de denuncias, este tipo de situaciones, usted ve que muchas caducan, ¿verdad? Prescriben y nunca van a la cárcel o simple y sencillamente engavetan esos expedientes y no les dan trámite de forma rápida. Con eso, pues lo que quiero decir es que aquí la ley no es pronta y cumplida, pero también ese sistema debe cambiar. Es parte de la corrupción que satura este país, ¿verdad? No puede ser posible que, por ejemplo, un contralor general, un defensor de los habitantes, un magistrado de la sala, un fiscal general, sea nombrado por políticos, ¿verdad? Porque, y simple y sencillamente, si yo como político le doy el voto a usted y lo llevo a un puesto, pues difícilmente cuando usted me quiera afectar lo va a hacer simple y sencillamente porque usted me debe a mí ese favor, ¿verdad? Entonces, todo nace a raíz de la forma en que se eligen. Primero los diputados, ¿verdad? Que son por partido, personas que nadie conoce, que simple y sencillamente la persona va y vota por el candidato porque le cayó bien, porque le agradó el discurso político o porque es un partido tradicional. Y segundo, porque estos mismos son los que eligen y escogen a los que son los que aplican la ley, ¿verdad? Entonces, ahí hay una forma muy errónea que es la que hace que la corrupción pulule y que la corrupción sea no castigada en el país, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y eso que está don Marvin, nada más quiero acotar que lo confirma la sentencia de hoy. O sea, yo no sé cómo manejará la prensa esto, pero yo nunca he visto en lo que soy abogado una pena tan alta y que ni siquiera se le ponga un monitoreo electrónico al imputado. O sea, eso queda claro y reflejado que gracias a que fue un expolítico o político o lo que sea, hay una preferencia ahí muy marcada que no sé si la prensa la irá a reforzar esta observación, pero sinceramente nunca había visto una pena tan alta y que ni siquiera monitoreo electrónico le pusieran a la persona. Perfecto, vamos a irnos a una pausa comercial. No se muevan, ya regresamos aquí tras las rejas. En la segunda parte vamos a hablar justamente de eso que nos introduce el licenciado Navas, de esos vacíos y esas casualidades que no son tan casualidades, en donde vemos que para unos sí y para otros no. De ese país que está muy distante en una justicia pronta y cumplida, que hablaba el señor Sandí, pero también que está muy distante de una igualdad para todos en sus derechos. No se muevan, aquí estamos tras las rejas, ya volvemos. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados, marshmallows con formas creativas, también mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chequelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes.
Rancho Chequelo. A mí me parece. Volvemos me aquí a parece este su que- programa Tras las Rejas, en la segunda parte del programa especial. Tenemos el honor de contar con el comunicador don Marvin Sandí, de mucha experiencia en diferentes facetas, especialmente en el tema radial, en un espacio conocido como Rompiendo el Silencio, muy popular en AM específicamente, que ha llevado a cabo varias investigaciones junto a otros medios, nos mencionó Canal 9 y demás, y que tenemos también al licenciado penalista don Hugo Navas, que bueno, de importante trayectoria a nivel nacional, que no solamente se dedica a la parte política, con su participación con el PASE como secretario, pero además de eso, pues una trayectoria importante en despachos judiciales y como litigante. Vamos ahora justamente a la parte judicial, porque no puede escaparse. Hoy estábamos hablando al inicio del programa del tema de la lucha contra la corrupción, y la lucha por la corrupción hay que pasarla por el Poder Judicial y es inminente. Nos introducía don Marvin de los muchos casos que prescriben, que se quedan en investigación años en una gaveta y que no sabemos ningún resultado. Porque una de las cosas que nos han llevado los costarricenses es la costumbre de que sí, bueno, vamos a denunciar el caso de corrupción y lo dejamos ahí. Se está investigando tal cosa, tal ilícito, y se queda ahí, y se queda como una especie de congeladora o limbo. Y ahorita vemos, como lo dijo también el licenciado Navas, cómo el tratamiento de un ciudadano común y corriente no es el mismo tratamiento que se le dan a este tipo de personajes que cometen eventuales delitos o que ya son sancionados de delitos en específico. Y entonces encontramos un grado de distinción que no está dentro de la ley. La ley no dice vamos a hacerle una distinción a favor de fulano o de sutano. No, la ley es pareja para todos. Eso es lo que se supone que está dentro del marco normativo. En este caso, don Marvin, tema nuevamente. En este momento llevamos un año sin fiscal general, pero la fiscalía ha pasado por una tormenta que años de años nunca habíamos visto una cosa tan tremenda lo que le ha pasado a la fiscalía. Casos que se han denunciado, La Trocha, Cementazo, bueno, es una fila de casos que el Poder Judicial inclusive tiene hasta decir basta. Usted como prensa siente que hay realmente de parte del Poder Judicial un compromiso en la lucha contra la corrupción, y en este caso en particular, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha sido ese compromiso? Si realmente lo han hecho o no. Bueno, quiero ofrecerles disculpas si me ven parpadeando un poquito este ojo porque lo tengo recién operado, pero bueno, yo creo que, a ver, son tantos los casos que se denuncian que probablemente no existan los funcionarios suficientes para poderlos llevar al día. Digamos que esa puede ser una excusa, pero también existe la excusa que era lo que te decía. Para nombrar un magistrado se necesitan los votos de los diputados. ¿De dónde vienen los diputados? De los partidos políticos. ¿Quiénes representan esos partidos políticos? Los candidatos a la presidencia. Entonces estamos hablando de una cadena de personas que tienen que ejercer la ley, pero que son nombrados por políticos. Entonces, yo no puedo aquí asegurar ni decir de forma irresponsable de que se les está pagando favores políticos a los políticos que los nombran. Pero es algo sorprendente ver que, digamos, un caso normal de una persona, rapidito se le da el trámite, rapidito se da el juicio y rapidito se da la condena, y como dice el licenciado Hugo Navas,
se toman las medidas correspondientes, inclusive con penas mucho menores, ¿verdad? Gente que ha cometido delitos mucho menores y que simple y sencillamente en el momento que se declaran culpables, ¿verdad? Se les da prisión preventiva y van a la cárcel. Bueno, hemos visto cómo muchos políticos en este país o les dan casa por cárcel o dicen que están enfermos y les dicen que no pueden cumplir la sentencia en un centro penal. Caso específico, Farid Ayales, ¿verdad? Que en su momento se estaba muriendo de cáncer, ¿verdad? Y por eso no pudo cumplir la pena. Resulta ser que le dan la casa por cárcel y ahora anda gozando de muy buena salud. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Porque tampoco le deseamos la muerte a nadie. Pero son casos que llaman la atención, ¿verdad? Y exclusivamente en políticos. Le puedo mencionar, por ejemplo, las denuncias que se hicieron rompiendo el silencio de Laura hacia el 2010, las cuentas paralelas, y eso aún todavía está ahí, engavetado, ¿verdad? Entonces, como te digo, uno no puede aventurarse a dar por un hecho de que hay mano negra, ¿verdad? O que hay influencia política en este tipo de casos, pero sí le genera uno muchas sospechas, ¿verdad? Ver cómo casos que son tal vez menos importantes o casos de menos relevancia, que no involucran a políticos, se tramitan rápido, y casos donde están los políticos inmiscuidos, donde son de altas cantidades de dinero, el caso de Aldesa y otros más, ¿verdad? La Trocha, en fin, Cruzitas y demás, donde están involucrados muchos políticos, ¿verdad? Y estos no caminan, se quedan ahí estacionados. Entonces, pues yo siento que aquí lo primero que hay que cambiar es la forma de elegir, primero los diputados, ¿verdad? Y segundo, de que los que van a elegir puestos importantes como la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República, magistrados, fiscales, no sea por políticos que a la postre pueden generar, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que sea así, pero pueden eventualmente generar un compromiso y que les dé algún tipo de preferencia a la hora de ser juzgados si cometen un delito, ¿verdad? Licenciado, le escuchamos su opinión, licenciado Navas. Sí, a mí lo que me da es tristeza, más bien, porque increíble que no se respete el principio de igualdad en este país, ¿verdad? O sea, yo creo que ese tribunal no tiene manera de fundamentar el por qué ni siquiera le dio un monitoreo electrónico a una pena de 19 años, habiendo personas que, que están indiciadas por delitos mucho menores, de penas mucho menores, donde no se han condenado y están en casa por cárcel, o sea, indiciados. Ellos ya están condenados. Deberían estar con monitoreo electrónico y yo creo que si a ese tribunal no tiene manera de fundamentar el por qué no se le dio el monitoreo electrónico, que es la casa por cárcel. O sea, sinceramente, y no porque sea este caso, es porque me duele ver, yo cierro los ojos, he visto cientos de personas que las condenan a 5 años, las levantan las esposas y van directo a la cárcel. Ni siquiera el monitoreo electrónico. Ahora, estamos hablando de una pena de 19 años. O sea, ni siquiera un monitoreo electrónico. Es como, sinceramente, uno se decepciona del sistema en que uno opera. Esa es la realidad. Eso es lo que yo tengo que decir. Ahora, yo siento que la prensa también no está jugando un rol importante. La prensa no es incisiva. Porque, por ejemplo, esta pregunta que usted me hace, que yo me la hago y que se hace el licenciado Hugo Navas, deberían los medios de comunicación masivos hacérselas a la justicia, o sea, a los jueces, hacérsela al fiscal general y decirles, bueno, ¿por qué motivo? Casos que no son tan relevantes como estos, ni una pena tan alta, ustedes los envían a casa por cárcel con monitoreo electrónico como mínimo, inclusive los sacan después de las sentencias posados de aquí, de la sala de juicio, y porque en casos como estos no se da esa situación igual, ¿verdad? Entonces yo también siento que en algunos casos la prensa debería contribuir a que se aplique la ley de manera igualitaria, visibilizando estas irregularidades ante la opinión pública. Bien, en este momento tenemos elección del señor presidente o señora presidenta de la Corte. Tenemos pendiente, y lo sabe el licenciado Navas, el fiscal general. Acaban de nombrar el subrogante, pero no tenemos fiscal general en 14 meses, creo que estamos. Hay inestabilidad en el Ministerio Público, lo conocemos los que estamos en despachos,
porque también hay un tema de que hay una discrecionalidad importante en el nombramiento de los fiscales y también parte de cómo se llevan las investigaciones. Citamos, por ejemplo, es que si en un caso que es poco relevante o de poco interés para el Ministerio Público se nombra a pocos fiscales o pocos recursos, obviamente ese caso no va a ningún lado. Y contrario censo sería el que sí le interesa al Ministerio Público, que nombran mucho personal, toda la disponibilidad de recursos y demás, y obviamente ahí habría algún interés. ¿Por qué les digo lo anterior? Porque justamente la Corte ha dicho, y con el anterior presidente, de la necesidad de más recursos supuestamente para ya ver este tema de los delitos funcionales. Y es que este tema, los delitos en contra de la hacienda pública o los delitos por ser funcionario público, resulta que son de penas chiquiticas, son penas muy pequeñas comparado con el resto de penas que le meten a la gente. Por ejemplo, pongámoslo así, un robo agravado, etcétera. Resulta que pueden robarse millones de millones en el erario público y que comparado a lo que le ponen a un pobre hombre o una pobre mujer que robó algo por comer, resulta que el que roba por comer le meten más años que el que robó millones. Así estamos más o menos en nuestro país. Y es que el daño moral, ¿verdad? Es importantísimo porque estos recursos eran recursos de todos los costarricenses, de todos nosotros, los que hoy se juzgó de que había una culpabilidad demostrada, en este caso, de estas personas y que hubo una actividad dolosa delictiva. Muy bien. Ahora sí, quiero preguntarles a ustedes, ante esta situación que vemos de que a unos sí y a otros no, ¿cómo mejoramos eso? Porque también el tema es que la judicatura tiene que hablar con sus jueces. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos dando es un mensaje de impunidad. Y en la sensación de justicia, dar un mensaje de impunidad para los delitos relacionados con corrupción es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces, si así como lo hace un exdiputado o un diputado en el ejercicio de su cargo, lo pueden estar haciendo hoy otros diputados y también lo pueden estar haciendo ministros y también lo pueden estar haciendo de todas las jerarquías que ustedes quieran mencionar. Y entonces esto se vuelve algo contagioso y ahí nos damos cuenta por qué el país no avanza. ¿Por qué? Porque entonces no va a salir ninguno, ni los puentes, ni las escuelas, ni nada, porque simplemente ellos dicen, al final de cuentas esto no va a ser sancionado, siguen en mano libre. Entonces ese es el problema que tenemos. Para ustedes, ¿cuál es el mensaje de que no se haya cumplido entonces este principio de igualdad ante la ley y cómo esto se puede ser tomado por los mismos políticos para decir, no pasó nada? Te escucho, don Marvin. Bueno, le reitero, Miguel, para mi criterio, y no lo digo asegurándolo porque reitero, no tengo la prueba suficiente de hacerlo, sospecho nada más, y bueno, si tiene pico de pato, plumas de pato, y hace cuacuague es un pato, ¿verdad? Y me parece a mí que si yo a Miguel lo nombro en un puesto, le estoy dando de comer a Miguel, Miguel en un momento determinado va a tener que pagar ese favor, aquí no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, basándose en una sospecha nada más, basándose en algo que cualquier costarricense puede estar pensando, ¿verdad? A ver, una persona que se metió en una casa a robar, que no se justifica, pero que es un delito menor, esa persona inmediatamente la procesan, inmediatamente la mandan a la cárcel. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a esta persona que le está robando al pueblo, que le está robando al erario público y no solamente 5 millones, 20 millones, sino que cientos de millones, por qué estos casos van tan lentos? ¿Por qué motivo? Inclusive se equivocan y lógicamente en la recolección de pruebas. Vea, por ejemplo, el caso de cómo Oscar López es apartado del proceso. ¿A quién se le ocurre? Díganme ustedes, yo no soy abogado, ni soy juez, ni soy fiscal, no sé nada de leyes, pero ¿a quién se le ocurre que a una persona no vidente se le va a dar un expediente que no pueda corroborar para su defensa? O sea, es totalmente ilógico. Y este error hace que este proceso se dilate más
hace que se tenga que apartar una persona que eventualmente, ¿verdad? Que eventualmente podría ser parte intelectual del tema del delito, ¿verdad? Reitero, simple y sencillamente por un error que no me cabe a mí en la cabeza que personas que conocen las leyes al dedillo las hagan. Entonces, todas estas dudas, ¿verdad? Casos de personas que les dan casa por cárcel, así de forma inesperada, que siempre han estado bien de salud y que un pronto a otro pues se enferman, ¿verdad? Específicamente políticos, ¿verdad? Se les da casa por cárcel y simple y sencillamente usted los ve después que salen en fotografías en una piscina, ¿verdad? Y demás. Y que no es igual con los demás ciudadanos. Entonces, esto lo hace uno pensar de que el tema política, legalidad y aplicación de la ley está muy de la mano. Y reitero que podría ser eventualmente devolviendo favores, ¿verdad? No es lo mismo que Miguel o Marvin Sandy se jalen una torta, como dicen popularmente, a que se la jale en este momento Laura Chinchilla o que se la jale Carlos Alvarado. Bueno, el caso de Carlos Alvarado con el tema Lopado. O sea, demostrado totalmente que tenía una doble intención la recolección de datos, ¿verdad? Que es algo totalmente ilegal. Y simple y sencillamente lo dejan salir del país, que se va a trabajar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si se abre una investigación? Todo un proceso y un trámite para traerlo al país, y si no quiere venir, no viene. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que se da en torno a casos de políticos y la aplicación de la ley, a uno lo hace sospechar de que podría eventualmente haber mano negra, ¿verdad?, sin asegurarlo, reitero, pero que a todas luces parece irregular, ¿verdad? Licenciado Navas, Sí, ¿usted a mí puede me quedar parece, aportarnos ahí al respecto? sí, a mí me parece que el problema nace desde la raíz y lo estamos viendo, ¿verdad? 22 personas, 22 magistrados que no se pueden poner de acuerdo, es una vergüenza. Y de esos 22 vamos a sacar a un presidente que nos va a pasar igual que los dos presidentes anteriores, que están sentados en una silla y no andan revisando sus despachos. O sea, si llegara un presidente que le pusiera atención a este tipo de situaciones, por ejemplo, la de hoy, de cómo es posible que sea de una pena de 19 años y nada más se pide el pasaporte. O sea, eso es increíble. Yo a usted le puedo citar miles de causas donde eso no es posible. No es posible. Con las penas de 6 años, a veces cuesta que da en el monitoreo electrónico, con las penas de 6 años. Oiga, y una de 19 y le piden el pasaporte. O le estoy citando esa que tengo de un choque, donde igual le pidieron el pasaporte y firmar cada 30 días. Es que son cosas inauditas, pero vienen a raíz de esto, de que no tenemos las personas calificadas arriba en la raíz. No hay un presidente de una corte que haya demostrado que haya cambiado el sistema, que por lo menos esté pendiente de lo que está sucediendo en sus despachos. Por ejemplo, un buen presidente ve esta sentencia y llama a esos 3 jueces a ver, privadamente les pide el por qué hicieron lo que acaban de hacer. Por lo menos para que le fundamenten a él el por qué. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue esa diferencia? Vaya, tienen razón las redes de estar molestas porque lo he estado viendo de que ninguno nunca va a la cárcel y es cierto. O sea, de aquí a que esa sentencia quede en firme y si no es que lo mandan a un reenvío o hacen cualquier cosa, es posible que ya hasta la persona haya fallecido. Entonces, da a veces coraje ver que estamos en un sistema donde no pueden elegir un fiscal, donde pasan meses y no se puede tener un fiscal general, donde hay 22 personas que no se pueden poner de acuerdo y que quién sabe quién va a ser el presidente y va a ser otro presidente que va a estar sentado ahí, no va a hacer nada. Entonces, ¿sí? Todo el sistema anda igual. Estamos en un sistema donde la suerte de las personas es lo que, en un sistema, tener un sistema o cualquiera que enfrente ahorita un sistema penal es una incertidumbre tan grande que
que pobre persona la que la tenga, porque no va a poder dormir, no sabe cómo va a resultar, no sabe quién lo va a sentenciar, no sabe si hay capacidad o no hay capacidad en las personas que lo van a sentenciar, que es una incertidumbre total, total. A veces uno ve jueces que dice uno, ¿cómo llegó esta persona ahí? Y es inexplicable cómo llegó. O sea, simplemente está usted sujeto a lo que él vaya a resolver y punto. Nadie le puede decir absolutamente nada. No hay nadie que controle eso, excepto la prensa, que es la que puede llamar la atención de por qué una pena de 19 años ni siquiera un monitoreo electrónico se da. Bueno, Muy triste. vea, licenciado Miguel, lo que se dio hoy, de un sujeto, creo que fue arrestado ayer, que asaltaba en las parabólicas de Santana. Lo cogieron y lo mandaron 2 meses a prisión preventiva. O sea, a ese de una vez lo mandaron a prisión preventiva. Yo no sé si el caso será igual o similar, porque reitero, yo no conozco nada de leyes. Pero una persona que asaltaba en las parabólicas de Santana, lo arrestaron ayer, lo llevaron a los casos de infragancia y simplemente lo mandaron 2 meses de prisión preventiva mientras se recauda más investigación y más denuncia. En este caso específico de Víctor Emilio Granados, de Martín Monestel y Rita Chávez, hay una sentencia que, si bien es cierto, no está en firme. Yo he visto casos de que con solo esta sentencia inmediatamente llegan, los esposan y los llevan a los centros penitenciarios a esperar de que se dé la sentencia en firme. No sé, reitero, si será que por darse esta situación de que no está en firme se da este procedimiento normal o qué, pero sí me parece muy lógico. No, es totalmente anormal, Marmi. O sea, una sentencia de 19 años es la primera vez que veo que la persona le piden el pasaporte nada más. O sea, es inaudito, y la realidad es que las personas que estén ahorita en la cárcel y que hayan sido sentenciadas con 6 años y de inmediato hayan sido enviadas a la cárcel, tienen razón de revolucionar ahí, de morirse del coraje, porque O sea, eso no es posible, o sea, no es posible. el hecho, licenciado, que no esté en firme la sentencia no le da pie lógica para actuar de esta forma, No, ¿o sí? no da lógica, porque generalmente arriba de 6 años todos se detienen. O sea, es increíble que sin ser adulto mayor, sin tener ninguna consecuencia de salud, sin tener ningún agravante como para no dictarle una medida cautelar más fuerte, solo se le pide el pasaporte. Es inaudito. O sea, lo que da es tristeza de que uno pertenece a ese sistema y de que uno actúa en ese sistema. ¿Y qué podemos hacer los abogados? Ya nada más berrear, porque nadie puede hacer nada, como le digo. O sea, desde el momento en que no se ponen de acuerdo 22 personas que son las que manejan este sistema, podemos denotar que puede pasar cualquier cosa de ahí para abajo. Y es lo que está pasando. O sea, es inaudito una sentencia de 19 años y solo pedir el pasaporte. Es inaudito. Y no hay forma de recurrir a ningún lado, ningún ciudadano no hay forma de recurrir, ni hay forma tampoco de que haya un instituto que reclame ese tipo de manejos de esa manera. Ni siquiera el sindicato de jueces puede hacer ningún tipo de observación. Bueno, lo podrían hacer porque muchos deben de estar ahorita como yo. O sea, es increíble, y no porque sea el pase, sino cualquier sentencia de 19 años que le pidan el pasaporte a la persona es inaudito. Yo tengo un muchachito de 18 años que va para juicio, que ni siquiera ha sido sentenciado y está con monitoreo electrónico en la casa por un delito mucho menor que ese. O sea, es algo terrible. O sea, esto uno como parte de este sistema jurídico no entiende estas cosas, no las entiende, ni nunca las voy a entender. Pero el hecho a que las personas, estas 22 personas, ninguna tiene capacidad para estar ahí. Por eso no se pueden poner de acuerdo, porque si tuvieran capacidad, se pondrían de acuerdo a la primera. O sea,
Ya son personas bastante mayores que tal vez no están tan calificadas como para ser magistrados y por eso no se ponen de acuerdo, porque no tienen esa calificación. O sea, es inaudito que 22 personas no se puedan poner de acuerdo. Y son las que supuestamente son las cabezas de este sistema judicial. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada. Que pase lo que pase yo. Todas las personas que tienen procesos penales, así sean choques de tránsito, de una vez les digo, no duerman, porque están Bueno, sujetas a cualquier cosa. voy a tocar un tema que tal Ujú. vez no es específicamente con lo que estamos hablando del pase, pero ya lo sucedido con Keila Sánchez. ¿Mm? Se estrelló en la autopista, nunca se dio a conocer quiénes eran los oficiales de tránsito que hicieron el parte, no se hizo alcoholemia y simple y sencillamente no sucedió nada. Y aparentemente lo que se dice es que hubo intervención de gente poderosa para que se actuara de esa forma. Ahora llega el OIJ a querer investigar quiénes son los oficiales de tránsito y por qué no siguieron el procedimiento debido y simple y sencillamente las cosas caminan como si nada. Si hubiera sido cualquier otra persona la que se estrella contra el peaje, inmediatamente llega el oficial a hacer la alcoholemia y salen todas las noticias quién fue el que se estrelló y que estaba borracho, ¿verdad? Pero como era una figura conocida, hubo una preferencia o aparente preferencia. Ese es un ejemplo que se da en el tema de farándula. Imagínense ustedes lo que se puede dar en el tema de la política. Es un ejemplo Pero claro. en este caso sí que yo creo que no sé qué actitud irá a tomar la prensa, pero alguien tiene que salir respondiendo el por qué no. Porque yo le aseguro que todos los que están en la cárcel ahorita están viendo eso y no lo pueden creer. Porque ellos con 6 años van para allá. Ahora, pongamos que porque no estén firme, que porque un monitoreo electrónico y casa por cárcel. Era lo mínimo que podían poner para esa pena. El no poner nada es como burlarse de la sociedad. Es una sentencia que nunca va a llegar a nada. Yo le aseguro que, que así como se hizo eso hoy, igual jamás van a cumplir ninguna pena. Entonces es simplemente una burla a la sociedad. Eso es todo. Mejor ni hicieran nada. Lastimosamente la actuación de la Fiscalía y la actuación de la Procuraduría fue excelente. Fue excelente porque lograron la pena. Pero la Pero fiscalía aquí pudo, el creo yo, tribunal, licenciado. La ¿ah? fiscalía, creo yo, la fiscalía, licenciado, pudo haber exigido la casa por cárcel o Bueno, fue que, o ella, sea, les faltó. es que la Fiscalía no tiene competencia en eso. El que resuelve eso es el tribunal. Ella ya pidió 24 años de cárcel y el tribunal le dio 19. Hasta ahí vamos bien. La Fiscalía hizo un trabajo excelente y la Procuraduría también. Pero la fiscal debe estar como yo ahorita. O sea, no puede entender cómo si dan 19 años le piden el pasaporte. Eso es una burla social, una burla a Y la ni sociedad. siquiera, y ni siquiera la Es una fiscalía burla a la puede, sociedad. ¿Ah? ni siquiera la fiscalía podría eventualmente No puede hacer nada. No puede hacer nada. apelar. Nadie puede hacer nada, excepto un tribunal de apelaciones que es el que va a conocer la apelación que ellos presenten. Pero la fiscalía en estos momentos no puede hacer nada, nadie puede hacer nada, excepto la prensa que pida explicaciones si es que les llama la atención. Si no les llama la atención, pues nadie hará nada. Y en el caso específico de Oscar López, que fue separado, pero que me pareció escuchar a Canal 7 decir de que el caso de él era separado, pero seguía, ¿eso qué Bueno, quiere decir? a mí me parece que eso también fue una burla, pero el tribunal quiso cuidarse y testimonió piezas para que lo indagaran correctamente de acuerdo a lo que está alegando y poder continuar con el proceso. Oscar López dice que la causa está prescrita ya, pero no está prescrita. Le testimonian piezas y lo van a llevar al proceso. Ahora, es una burla también que hayan hecho eso y que la sala cuarta haya sacado eso a favor de Oscar López,
puesto que a él se le ponían en conocimiento todos los proyectos de ley y sí los entendía. Y de una manera normal a todo mundo, como a todo mundo se le dice y se le indaga por lo que lo están acusando. Y ahora venir a pedir que tiene que ser indagado en braille y que él por ciego no entiende nada, y cómo entendió todos los proyectos de ley que pasaron por sus manos. O sea, eso es inaudito, es otra burla más, y a mí me parece que ahí la sala cuarta le hizo el favor, simplemente le hizo el favor, porque tal vez les cae bien o tal vez participó él en las votaciones de uno de ellos o de varios de ellos, y entonces por eso le hicieron el favor. Pero Oscar López debería estar condenado hoy también. Pero bueno, es una cosa más. Eso no quiere decir que no vaya a ser condenado por eso. No, no quiere decir que no vaya a ser condenado. Él le testimoniaron piezas y va para un proceso aparte, pero por los mismos hechos, con las mismas pruebas, y que saldrá condenado porque la tía de él fue la que, el testimonio de la tía de él fue la que condenó a todos hoy. Y esa tía de él la puso. Por supuesto que lo va a condenar a él, porque ya ella misma lo dijo. Entonces, es inaudito, otro procedimiento que es increíble de entender, pero que los magistrados lo solaparon en ese momento, digo yo, porque no hay otra palabra, para mantenerlo afuera del juicio y que tal vez nunca llegue a nada, no se sabe qué va a pasar. Por el momento se testimonian piezas, pero para que llevarlo a juicio y todo, pues quién sabe qué año será. Y el caso de la denuncia por contratos falsos de arrendamiento de vehículos, ¿eso en qué trámite estará? ¿Va a ser pronto? No, ese va en trámite bien y inclusive se le hizo la prevención a él de que qué sistema quería usar para que no pasara lo mismo que pasó en este juicio, que saliera en pleno juicio diciendo que estaba mal indagado. Entonces le hicieron la prevención de qué manera quería que lo indagaran. En ese juicio yo creo que la fiscalía ya tomó sus prevenciones y no le va a pasar de nuevo que le salga con ese cuento de que no entiende nada. Ese juicio aún no ha iniciado. Ese juicio todavía no ha iniciado, no. Perfecto. Pero sí es muy triste lo que está pasando y esperemos que algún día tengamos un buen presidente de la Corte, alguien que cambie el sistema, que por lo menos atienda todos estos hechos y les dé importancia, y más bien sea el mismo presidente el que llame a la prensa, haga una conferencia y diga que es inaudito lo que está pasando y que sancione a ese tribunal por esas incongruencias, porque si sentenció de esa manera, ¿cómo incongruentemente deja en libertad a las personas? O sea, por lo menos el monitoreo electrónico tenía que haberlo dado. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Licenciado Navas, un gran abrazo a usted y mis respetos a su carrera profesional y desearle muchos éxitos. Igualmente a don Marvin. Este programa está dejando en claro que es necesario que esa opinión pública sea crítica y que veamos toda esta serie de fenómenos que tienen vamos a ver, una ligación entre sí. La corrupción existe porque hay gente que la permite. Y es clarísimo hoy el mensaje en lo que estamos viendo hacia la corrupción, ¿verdad? Nos encantaría tener el tema de que las personas que están en la función pública sean probas. Eso es lo que queremos todos, que sean rectas, que sean honestas. Pero lamentablemente no lo estamos teniendo, pero también estamos teniendo un tema de que la consecuencia de su acto deshonesto o eventual acto deshonesto no está llegando con la eficiencia que todos deseamos y que exigimos como ciudadanos. Bueno, Miguel, disculpe que le interrumpa. Dígame. Disculpe que le interrumpa. Hubo un caso, ahorita no lo preciso cuál es, de un abogado que tal vez Hugo me lo puede refrescar un poquito, que llegó y dijo que a los jueces había que darles cariño. Y eso quedó evidenciado en los medios de comunicación, donde un abogado que también fue parte, creo, del Poder Judicial, dijo
con respecto a los fallos que a los jueces había que darles cariño. Yo no sé si don Hugo lo recuerda más puntualmente, pero y es una persona que ha llevado casos importantísimos en el país. Sí, desgraciadamente sí existe. Bueno, eso lo dijo esa persona, no voy a mencionar el nombre para no meterme en problemas, porque ya ahí sí sería meterme en problemas, pero sí dijo un abogado eso, ¿eh? A veces uno no lo entiende. Yo pienso que eso que pasó con Oscar López en la sala cuarta fue porque en determinada manera alguien, Oscar López votó por alguien que estaba en la sala cuarta y ese alguien le hizo el favor de sacarlo de ahí. Porque yo no entiendo cómo es posible que hayan hecho eso. O sea, si él entendía todos los proyectos de ley que pasaron a través de sus manos sin necesidad del braille, porque ahora no entiende una acusación en contra de él porque no fue notificada en braille. O sea, eso es inaudito. Él se burla de las personas y se burla de todo el sistema y se burla de toda la sociedad con la bendita discapacidad que ni siquiera es real esa discapacidad que él tiene, porque a esta persona le consta que él puede ver, que él ve y que lo que hace es burlarse de todo el mundo, ¿verdad? O sea, y el examen de medicatura forense, entonces, no es sí, real. lo declaró ciego, pero él su astucia hace que engaña a todo el mundo. ¿Ya me entiendes? Él engaña a todo el mundo. A todos nos engaña. Sí, de hecho, Así como me engañó a mí y así como ha engañado a todas las personas, igual. de hecho recuerdo el famoso audio. Sí, exactamente. El famoso Bueno, audio eso quiere decir que donde decía, Hugo, míreme a los ojos. Y yo decía, ¿cómo una persona que es no vidente le va a pedir a otra que lo vea a los ojos? O sea, sí, sí. Bueno, es una cuestión de favores, yo creo. excelente. Quedamos invitados para una próxima ocasión. A toda la audiencia les agradecemos por este espacio que han tenido con nosotros. Nosotros cerramos siempre con una oración en agradecimiento al Dios Todopoderoso. Entonces, como siempre, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. En el mensaje de hoy te pedimos para que des sabiduría y temor a cada uno de los que imparten justicia, para que realmente hagan una justicia que sea pareja y justa para todos en nuestro país. Te pedimos un respeto a las leyes, al orden constitucional y sobre todo, mi Señor, que aquellos que se sienten vulnerados, que justamente se sienten vulnerados ante estos casos que parecen totalmente abusivos, que también les des justicia y que les des oportunidades. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por haber Así sea. estado dentro de las redes. Un placer, don Marvin. Mucho Colega, gusto. muchas igual. gracias para despedirse. Gracias por estar en tu programa. Escuchas y los que ven este espacio tan importante, e invitarlo a usted para que pida también como medio de comunicación explicaciones. ¿Por qué se dan este tipo de fallos? ¿Por qué a unas personas se les aplica casa por cárcel con monitoreo, con sentencias menores, y por qué en este caso no se dio esa situación? Yo creo que esta es una tarea que le corresponde a los medios de comunicación iniciar. Y usted con el grupo con el grupo de crprensa.com y los demás medios que están ahí unidos, podrían ser la punta de lanza importante para que la justicia sea igual para todos. Sí. Muchas gracias. Señor Navas. Gracias, en igual sentido, muchas gracias por invitarme y sí, yo creo que esta tarea le toca a la prensa porque es inaudita, o sea, es incongruente, inaudito y fuera de todo control judicial esa sentencia de hoy. ¿Ok? Muchas gracias, entonces Bueno, quedamos en eso. Muchas gracias. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Buenas noches. Hasta luego. Noches. Bueno. Okay, yo, R&B Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón sin
faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. En el delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvo mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Eso sería Little John en el micro, yao, en el micro. Saludos para Melesio y Miseta Zapata. Saludos para Varilla, saludos para Ángelo Loro. Saludos para todos los compadres, Jordi, el viejo Lápiz, para Sobo, para Mariposa. Saludos a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, saludos para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita, te amo. Esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, Yao, el mejor productor, Yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, Yao. Un saludo para Medina, T Producer, Yao. Eso sería 2022. Check, eso sería, gente. Apoyen bastante. Yao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo. Fueron compadres reales. Pronto van a salir de ahí. Yao.